Entonces, la base debe cumplir que tiene que ser un conjunto, subconjunto del espacio vectorial, tal que genera a E y B es linealmente independiente. Entonces, tiene que cumplir las dos propiedades a la vez, si no, no es una base. Entonces, que genere a B quiere decir que el conjunto generado por B es igual a todo el espacio. Y que sea linealmente independiente, ya habíamos visto, quiere decir que si yo construyo la combinación lineal de elementos de B sub J igual a 0, esto implica que todos los alfa J son iguales a 0. ¿Ya? Entonces vamos a hacer ejemplos de esto para que nos vaya quedando claro. Y eso es lo que vamos a hacer toda la clase. Simplemente ejemplos, ejemplos, ejemplos. ¿Ya? Consideremos W el espacio vectorial de las matrices cuadradas 2 por 2, tal que A es igual a A transpuesto. Este conjunto demostramos en clases anteriores que es un subespacio vectorial y todo espacio vectorial es un espacio vectorial. ¿Ya? Entonces, sea B el conjunto de las matrices 2, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 0, 0, 0, 4. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿B es base de W? Entonces, para responder esta pregunta, vamos a dividir nuestra respuesta en dos partes. Parte 1. Queremos demostrar si es que B es un conjunto linealmente independiente. ¿Cómo demostramos que es un conjunto linealmente independiente? Sea alfa 1, alfa 2, alfa 3 elementos del campo. ¿Cuántos alfas? ¿Cuántos elementos tenga en el conjunto? Tales que alfa 1 por 2, 0, 0, 0, más alfa 2 por 0, 1, 1, 0, más alfa 3, 0, 0, 0, 4, es igual al nulo de este espacio. ¿Cuál es el nulo de este espacio? ¿Cuál es el cero de este espacio? ¿Cuál es el cero de W? La matriz nula La matriz de nula orden 2 por 2. de orden 2 por 2. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de dónde? Yo lo que hago es sumar ambos lados, entonces me queda 2 alfa 1, alfa 2, alfa 2, alfa 3, igual a 0, 0, 0, 0. ¿De acuerdo? Entonces, lo que yo voy a tener ahí es un sistema. Un sistema en el que 2 alfa 1 es igual a 0. Alfa 2 es igual a 0, perdón. Otra vez alfa 2 es igual a 0. Y 4 alfa 3 es igual a 0. De esto yo llego a la conclusión que alfa 1, alfa 2 y alfa 3 son iguales a 0 y es la única forma posible de que o la única solución posible a este sistema. Como esta es la única solución posible, entonces se tiene que ver qué es. Linealmente independiente.
linealmente independiente, fantástico. Hagamos lo mismo. Entonces, esa es la primera parte de mi demostración. Ver si es que B es un conjunto linealmente independiente. Tengo que hacer el otro lado. ¿Alguna pregunta antes de pasar, tal vez? ¿No? Hagamos la segunda parte. Tengo que demostrar que B genera a las matrices 2 por 2. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es demostrar que el conjunto generado por B es igual a R2. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir escribiendo. El conjunto generado por B es el conjunto de las matrices A, B, C, D, tal que estas son iguales a alfa 1 por 2, 0, 0, 0, más alfa 2, 0, 1, 1, 0, más alfa 3, 0, 0, 0, 4. ¿Dónde? Otra vez me voy a ir abajo, me falta espacio. Ya. ¿Dónde alfa 1, alfa 2 y alfa 3 son elementos del campo? Ok. Y lo que voy a hacer es ponerme a operar otra vez. Entonces, en este caso, si yo igualo esas dos matrices, me queda que A, B, C, D es igual a 2 alfa 1, alfa 2, alfa 2, 4 alfa 3, donde alfa 1, alfa 2 y alfa 3 son elementos del campo. Ya. Listo, entonces si yo igualo, lo que obtengo es una matriz A, B, C, D, elemento de las matrices 2 por 2. Esto debería escribir siempre, por espacio no lo estoy haciendo, no causa demasiada confusión, pero debería ser siempre. Bueno, tal que alfa A es igual a 2 alfa 1, B es igual a alfa 2, C es igual a alfa 2, y D es igual a 4 alfa 3, donde alfa 1, alfa 2 y alfa 3 son elementos del campo. ¿De acuerdo? Entonces, eso quiere decir que, ¿qué condiciones tengo? Aquí tengo la condición. B es igual a alfa 2, C es igual a alfa 2, por lo tanto, esos dos tienen que ser iguales. Y por otro lado, tengo aquí que A es igual a 2 alfa 1. Alfa 1 es cualquier elemento del campo, entonces A puede ser cualquier elemento del campo. Y lo mismo el D. El alfa 3 es cualquier elemento del campo, entonces puede tomar cualquier valor. Entonces, esto me quedaría A, B, C, D, elementos de R2 por 2, tal que B es igual a C. O lo que es lo mismo, podría decir, es el conjunto de todas las matrices A, B, C, D, elementos de R2 por 2, tal que, bueno, si esta le llamo A, o mejor aún. Esa condición lo que me dice es que estoy trabajando con todas las matrices 2 por 2, tal que A es igual a A transpuesto. ¿Y qué conjunto era este? Era W. Entonces, acabamos de demostrar que usando esas tres matrices, yo puedo llegar al conjunto W. Por lo tanto, B genera a W.
¿Listo? Como B genera a W, entonces esto es por A. Como A genera W y B genera W, entonces llegamos a la conclusión que B es una base de W. Y ahí se acabaría el ejercicio. Hay formas más fáciles de hacerlo, las vamos a ver el viernes. Ahorita lo que me interesa es que cojan la práctica de o ver que algo es finalmente independiente o calcular que algo es un conjunto generador. ¿Alguna pregunta del ejercicio antes de hacer otro? Ya, ok. Bueno, hay un concepto que vamos a aprender esta clase que es el de las bases canónicas. La idea de la base canónica es una base de cierto espacio que es conocida, que es fácil de manipular por sus características. Entonces aquí lo que me está diciendo es que la base canónica de R2, de Rn, perdón, es un conjunto que tiene n vectores donde cada uno de esos vectores es 0 en todos los lugares excepto en el número del superíndice. Por ejemplo, la base canónica en R2, le voy a poner R2 para que se entienda mejor. La base canónica de R2 es el vector 1, 0, 0. Esta sería la base canónica de R2. La base canónica de R3 es igual a 3 vectores, porque está elevado a la n. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. ¿Ya? La base canónica de R4 tendría 4 vectores. El primero, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 0, 1. ¿Ya? Y así sucesivamente. ¿Se entiende cómo se construyen las bases canónicas de R, N? ¿O alguien tiene alguna pregunta? Solo de la construcción, ya vamos a hacer la demostración respectiva. ¿Ninguna pregunta? Okay. Ya. Entonces, hagamos una cosa. Demostremos que esta es una base. Demostremos que esa es una base. Entonces, copien en su cuaderno, por favor. Y les voy a dar 4 minutos para que demuestren que es una base, con todo el detalle como yo hice arriba. ¿Se entiende lo que tienen que hacer? Sí, profe. Sí, profe. Ya, entonces, ya les voy a poner en grupos para que resuelvan eso entre ustedes. Tienen 4 minutos para eso.
Estamos demostrando que este conjunto es una base. Y les tienen un minutito más para hacerlo entre ustedes. Listo, ¿quién me cuenta? ¿Quién me cuenta cuál fue el procedimiento a seguir? Primero hay que ver si B es independiente. Ya, vamos a ver, si llamémosle B por facilidad, queremos ver si B es un conjunto linealmente independiente. ¿Cómo hacemos eso? Sean alfa 1, alfa 2 y alfa 3 que pertenecen al campo. Ya, sean alfa 1, alfa 2, alfa 3 elementos que pertenecen al campo. De ahí Sí, siga, siga. ponemos que alfa 1 se multiplica por la matriz 1, 0, 0, más alfa 2 por la matriz 0, 1, 0, y más alfa 3 que se multiplica por la matriz 0, 0, 1. Y eso sería igual a 0, 0, 0. A los cero del espacio, perfecto. ¿Y eso entonces a qué es igual? De ahí tenemos que alfa 1 es igual a 0. Alfa 2 es igual a 0 y alfa 3 es igual a 0. ¿Ya? Entonces, este es un sistema bastante sencillo. Pueden ustedes sumar los vectores como hice en el ejercicio anterior o construir directamente el sistema si ya se dan cuenta. No hay problema. Depende más bien de ustedes. Si es que alguien no sabe cómo pase de esta ecuación al sistema, me avisa. Podemos hacer el detalle. ¿Ya? ¿Qué implica esto? ¿Qué? ¿Qué implica esto? Es linealmente independiente. B es linealmente independiente porque lo que acaba de suceder es que todas las constantes son nulas. Es decir, la única manera de que la ecuación estrella sea cierta es que estas ecuaciones sean cero. Ok, ya hicimos eso. ¿Qué más hay que hacer? Hay que demostrar que B genera R3. Perfecto. Vamos a demostrar que B
genera a R3. ¿Cómo hacemos? Bueno, primero sería de empezar definiendo el conjunto generador de B. Ya, el conjunto generador de B, ¿a qué va a ser igual? Al vector X, Y, Z, elemento de R3 tal que alfa 1 por 1, 0, 0 más alfa 2 por 0, 1, 0 y más alfa 3 por 0, 0, 1 y con alfa 1, alfa 2 y alfa 3 elemento de los reales. Ya, pero esto es igual a qué. A X, Y, Z. Perfecto. Donde alfa 1, alfa 2 y alfa 3 son elementos de los reales. De acuerdo. ¿De ahí? De ahí resuelves igualdad. ¿Ya? ¿Y qué me queda? Que X, Y, Z son elementos de los reales. X es igual a alfa 1, Y es igual a alfa 2, Z es igual a alfa 3, lo que me da con alfa 1, alfa 2 y alfa 3 elementos de los reales, lo que me da como resultado que X, Y, Z elemento de R3, tal que X, Y y Z es elementos de los reales, o lo que es lo mismo que esto es igual a R3. Ok, por 1 y 2, ¿a qué conclusión llegamos? Bueno, primero, la conclusión de 2, ¿cuál sería? Que B sí genera R3. Se tiene que B genera a R3. Perfecto, y por 1 y 2, ¿cuál es la conclusión? Que B es ¿qué? La base de R3. Es base de R3, perfecto. ¿Alguna pregunta tal vez? ¿No? Ok. Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. Profe, al momento de demostrar, siempre se iguala la operación al cero del espacio, ¿verdad? Sí. ujú. El Siempre. asterisco, sí, al cero del espacio. Ya, gracias. Eso nomás. ¿Ya? ¿De acuerdo? Profe, una Veamos pregunta. otras. Dígame. Ya, en ese mismo paso de demostrar si es linealmente dependiente o independiente se puede hacer de otras formas, ¿verdad? Como por Como ejemplo. si dejó en combinación lineal un elemento, o sea, digamos que hubiera dejado en combinación lineal 1, 0, 0, igual a la combinación lineal de mis otros dos vectores. ¿Se podría demostrar ahí que es independiente o dependiente? ¿Se podría hacer de esa forma o no? O creo que estoy confundido. No, no tanto, pero ¿cómo es? O sea, no le entiendo muy bien, más bien. O sea, Ya decir escribo que aquí y pongo que esto es igual a qué. sería el vector 1, 0, 0 es igual a la combinación lineal alfa 1 multiplicado por el vector 0, 1, 0 más alfa 3 multiplicado por el vector, bueno, alfa 2 multiplicado por el vector 0, 0, 1. Esta, así no, porque no es exactamente lo mismo. Querría decir que existen constantes. Sí, en realidad sí. Es exactamente lo mismo. Lo único que estoy haciendo es despejar, si usted se da cuenta. Se usa más esta de aquí porque es más fácil el comparar. Aquí usted va a resolver y va a tener que comparar el primer elemento con el 1 y estrictamente es lo mismo, no hay ninguna diferencia. ¿Cuál use podría ser de usted? Es más habitual esta de aquí, pero si usted ve, lo único que está haciendo es despejar. Aquí lo que puede haber de inconveniente es que usted no está escribiendo el alfa 2 porque lo está pasando a dividir. Entonces usted ahí ya está asumiendo que el alfa 2 es diferente de 0 y tiene que tener cuidado en que eso no le vaya a causar confusión al momento de hacer. De esta manera, lo único que tenemos que llegar a la conclusión es que los tres son iguales a 0. De esta manera, ya usted asume que el alfa 1 es diferente de 0, entonces hay que tener un poco de cuidado, nada más.
De ahí en principio es lo mismo. Si a usted le sirve más esto, está bien. Con que no se vaya a confundir nomás, no hay problema. Gracias, profesora. Ujú. ¿Alguna duda más antes de pasar? Listo. Entonces vamos a veamos otra base canónica. Entonces, ahora estamos en el espacio de los polinomios y la idea de la base canónica es igual a una base sencilla para que yo pueda representar los elementos de mi espacio. Más adelante vamos a concentrarnos a trabajar solo con las bases. Entonces, es importante tener esto claro. Listo. Entonces, las bases de los polinomios de grado 1. Entonces, ustedes usan X aquí. Ya. Entonces, si es que estamos hablando de los polinomios de grado 1, sería el 1 y la X nada más. Si estamos hablando de los polinomios de grado 2, estamos hablando de 1x al cuadrado. Entonces, noten, tiene 3 elementos y cuando estamos hablando de los polinomios de grado 2, porque no me puedo olvidar de aumentar la constante. Los polinomios de grado 3, entonces serían igual a 1x al cuadrado, x al cubo. Los polinomios de grado 4, perdón, sería entonces 1x al cuadrado, x al cubo, x a la cuarta. No sé si con eso ya les queda la idea de cuáles son las bases o tiene alguna pregunta de cuál sería la base canónica para un polinomio de grado 7, por ejemplo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Listo. Entonces, hagamos lo mismo que antes. Pasemos a demostrar que... hagamos esto de aquí. Pasemos a demostrar que esta es una base. Con todos los procedimientos que hicimos arriba. Copien, por favor. Avísenme si ya terminaron de copiar el conjunto. Entonces, quiero demostrar que este conjunto es base de los polinomios de grado 3. Profe, una duda. ¿Sí? ¿Nosotros también podemos definir una base canónica o solo una base de un espacio vectorial que ya no tenga ni las operaciones ni sumas usuales? Sí, siempre podemos definir una base. Se llama base canónica cuando es la base más sencilla, la conocida, la simple, ¿ya? Pero siempre podemos definir una base para cualquier espacio vectorial. Más adelantito tenemos un teorema que me dice que todo espacio vectorial tiene una base. Ah, ya. Muchas gracias. ¿Listo? ¿Ya copiaron? Listo. Entonces, les doy otra vez los 4 minutos para que demuestren eso. ¿Les alcanzó los 4 minutos o les sobró tiempo? ¿No? Ok. Listo. A ver, alguien que me cuente cómo les fue. ¿Cómo decimos que esta es una base?
A ver, veamos. Primero veo Alguien si del B- grupo, dígame. Primero veo si B es linealmente independiente o Ya. dependiente. Primero vamos a ver si B es linealmente independiente. ¿Qué hacemos? Sea alfa 1, alfa 2, alfa 3, elementos de los reales, ¿Ya? tales que Ujú. alfa 1 por 1 más alfa 2 por x más alfa 3 por x cuadrado más alfa 4 por x cubo es igual a 0 más 0x más 0x cuadrado y más 0x cubo. Perfecto. ¿Qué hacemos ahí? ¿De dónde? Alfa 1 es igual a 0, alfa 2 igual a 0 y así hasta alfa 4. Ya, se resuelve directamente el sistema. No es muy complicado, simplemente estamos comparando. No sé si alguien tiene alguna duda sobre esta parte o estamos de acuerdo. Andrew, ¿cuál es la conclusión? Cual B es linealmente independiente. B es linealmente independiente. Perfecto. 2. ¿Qué más hacemos? Luego tengo que ver si B genera los polinomios de grado 3. Ya, a los polinomios de grado 3. ¿Y cómo hago eso? El conjunto generador de B Ya. es igual a 1, x, x cuadrado y x cubo. Mm, ya. ¿No sé, le falta algo no aquí? sé cómo a cada... Sí, multiplicar cada uno por alfa. A ver, entonces el conjunto generador es igual a ¿quién? A 1, x, x cuadrado y x cubo. Y a cada uno multiplico por alfa 1, alfa 2 y alfa 3, alfa 4. ¿Quién es cada uno? Alfa 1 por 1, alfa 2 por x. Aquí alfa 1 por 1. Alfa 2 por x. 3 por x cuadrado y alfa 4 por x cubo. ¿Ya? ¿Y esto es igual a quién? Y se fue los alfas les... ¿Pero a quién es igual esto? Eso es igual a... No, profe, ya me quedé. A ver, vamos despacito. ¿No sería primero de definir el conjunto P de X igual a más B, X más X cuadrado más de X cubo, elementos de los polinomios de grado 3 y de ahí empezar a igualar? Es mejor, es mucho mejor, se van a confundir menos. Entonces, noten arriba cómo teníamos el generado. Entonces, primero digo a dónde pertenece el elemento y luego voy a decir que la combinación lineal de esos elementos es igual a este de aquí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí, ¿qué pondríamos? Cristian Tamalema, cuéntenos. ¿Qué va aquí? Ay, perdón. No, Sería no. D, ¿De? D más un CX más CX más BX al cuadrado más AX al cubo. Ya, dele, con ganas nomás. Yo escribo rápido, se me acaba la clase, pero vamos bien, ya ahí.
Tal que, Ah, ya. escribo abajo por espacio. Va a ser igual a... eso va a ser igual a 1 más x al cuadrado. 1 más x 1 más x. más x al cuadrado más x al cubo. No le falta nada de este lado. Sería alfa 1, alfa 2, alfa 3 y alfa 4. ¿Y dónde están esos alfas? Pertenecen al campo. Alfa 1, alfa 2, alfa 3 pertenecen al campo. Ya, súper bien. ¿Y de ahí qué hago? Y de ahí que D va a ser igual a alfa 1. D va a ser igual a alfa Entonces, 1, CX va a ser alfa. sí, siga meditando, ya me igual. Ya. D va a ser igual a alfa 1, CX va a ser alfa 2 por X, BX al cuadrado va a ser igual a alfa 3 por X al cuadrado y AX al cubo va a ser igual a DX al cubo. Ok, esa es otra manera de escribir, no está mal. Es escribir un poco más nada más. Entonces, aquí dice x igual a alfa 2x, ya, y de ahí. Y después que pertenecen al pertenecen al campo y después que concluimos que sí es un elemento generador. Se saltó 25 pasos usted. A ver. Aquí. Una observación que le hago que tenga presente. Aquí, si bien esto está bien, lo único que yo tenía que decir cuando yo comparo polinomios es comparar las constantes. Estrictamente no está mal lo que me dijo, tampoco es como lo mejor. Entonces, porque le puede causar confusión. Entonces, aquí era suficiente con escribir aquí, así. ¿Ya? Entonces, es lo mismo que usted escribió, pero no tengo ninguna necesidad de escribir el x2, el x3, el x4. ¿Ya? De ahí, como alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4 son elementos del campo que debería poner reales, pero bueno, ya un poco por costumbre, llego a la conclusión de que esto está formado por todos los polinomios de grado 3 sin ninguna restricción, tal que A, B, C y D es elemento del campo. Es decir, que esto es igual a los polinomios de grado 3. Súper bien. Entonces, por conclusión, su compañero me dice, entonces B genera AR3. Y entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Por 1 y 2. Entonces B Ajá. es base de los polinomios de grado 3. Entonces, B es base de los polinomios de grado 3. ¿Alguna pregunta antes de hacer otro ejercicio? Ya, entonces vamos a anotar dos cosas. La primera, me falta la base canónica, voy a poner aquí en rojo. La base canónica, Inge, mandé. una duda. Ajá. En el ejercicio de arriba, en vez del conjunto que puso B más C y X, algo así, no podemos ponerle el conjunto 1, X, puntos ¿Dónde? suspensivos X. Aquí, Ahí. Ajá. en lugar de escribir esto, ¿escribir qué? 1, X elevado a la N menos 1, así. N menos 1. Así. Aquí, Ajá. no. Y coma XN. No. Para empezar, No. porque no estamos trabajando con un n que no conozcamos, estamos trabajando con n igual a 3.
Entonces, si yo me voy hasta n, cuando me están diciendo que solo vayamos hasta 3, estaría mal. Me debería quedar solo hasta x3, porque estoy trabajando con x3, la primera. La segunda, aquí lo que estoy escribiendo yo, lo que está subrayado en rojo, es un elemento cualquiera del espacio de R3. Si es que yo escribo como me dice usted, estoy escribiendo 4 elementos muy específicos de R3. El hecho de escribir comas y escribir así, incluso con las llaves, me quiere decir un conjunto formado por estos 4 elementos. No es lo mismo. De ahí hay otra forma de escribir, que eso tal vez pudo haber hecho su profesor de ejercicios, que creo que tal vez es por eso su pregunta. Pudo haber escrito, este conjunto es igual al conjunto, el spam, tal vez la cápsula o no sé. Es lo mismo, yo ya les expliqué que es lo mismo, generado por los elementos 1, x, x al cuadrado, x al cubo. Entonces empieza como escribiendo un poquito más. En lugar de poner b, yo solo pongo aquí la b, pone primero los elementos. Y una vez que tiene esto, dice ya, entonces esto es igual el spam de B o el conjunto generado. Le voy a poner generado. Son lo mismo y prefiero usar menos palabras para confundir lo menos posible. Ya. Esto entonces, este conjunto es igual al conjunto de todas las combinaciones lineales, tal que alfa 1, 1 más alfa 2, x más alfa 3, x al cuadrado más alfa 4x al cubo, igual a un elemento cualquiera del espacio. A más bx más x al cuadrado más dx al cubo. Y de ahí empieza a resolver. Es lo mismo, en realidad, nada más que aquí en un paso está mostrando los elementos y yo no lo hice. Esta forma no necesariamente me gusta mucho porque se pueden confundir sobre qué tienen que poner en esta parte. Si usted no se confunde, está bien. Lo puede hacer, no hay ningún problema, es correcto. No sé si con eso le contesté su pregunta. Sí, gracias. ¿Ya? De acuerdo. ¿Alguna duda más antes de pasar? No, bueno, ya. Ok. Entonces, vamos a ver la base canónica de las matrices. Entonces, la base canónica de las matrices es ¿cuántos elementos tiene? Bueno, eso de los elementos lo vamos a ver después. Entonces, son las matrices, si quieren, su 1, tal que en su elemento son matrices de dimensiones m por n que tienen 1 en uno de los espacios. Entonces, por ejemplo, si es que esta fuera, bueno, les pongo en general, ya les pongo ejemplos, y en todos los lugares tienen 0. La E sub 2 va a tener un 1 aquí y en todo el resto de lugares 0. ¿Ya? Y así la matriz J tendría 1 en todos los lugares 0, excepto en un 1 por aquí. Para dimensiones m por n es un poco difícil explicar, entonces por eso en todos los casos les he explicado con dimensiones pequeñas. Entonces hagamos lo mismo para las matrices. Entonces, por ejemplo, si estamos trabajando la base de las matrices 2 por 3, por ejemplo. Entonces son matrices que tienen 2 filas y 3 columnas, donde el primer elemento de la base sería este. El segundo sería este de aquí. ¿Ya? Entonces, noten ustedes, la base canónica tiene un único elemento para que sea más fácil su demostración y todo su cálculo. Vamos a ver a medida que avancemos el curso que estas bases tienen propiedades muy agradables. ¿Ya? Eso sería, por ejemplo, la base de esto. También puedo hacer la base de las matrices. Perdón. Aquí debería estar una R. De las matrices cuadradas.
Entonces eso es más, bueno, más corto porque tengo menos elementos. ¿Ya? La base de las matrices no sé, 3 por 2, por ejemplo. Entonces aquí tengo 3 filas y 2 columnas, entonces voy a hacer lo mismo. No sé si con eso ya les queda una idea de cómo funciona o les queda dudas de cómo funcionan las bases de las matrices. Profe, yo solo es más en cuanto a la escritura. O sea, no hay problema si se le escribe tal y como está en la de 2 por 2. Me supongo que es por la cuestión del espacio que se bajó a hacer como 2 filas arriba. Sí, no hay problema. O sea, con que quede ordenadito, no hay lío. O sea, no está mal escrito. Preferiría escribirlo horizontal, pero a ustedes también les puede faltar espacio, entonces lo pueden escribir abajo. Lo importante es el igual, la llave que encierra todos los elementos, porque si, por ejemplo, la llave estuviera solo hasta aquí, tal vez podría causar confusión. Entonces, tal vez un poco de sus cuidados, pero no debería haber problema. Ya, profe, Listo. gracias. Bueno, entonces, ¿qué será? Avancemos un poquito más en la materia antes de hacer la resolución de ese ejemplo. Tenemos este teorema 6 que es, lo que me da es paz interior, igual que cuando aprendimos nosotros a hacer la matriz escalonada por filas y llegamos a la conclusión que solo había una manera de obtener una matriz escalonada por filas. Esto es lo mismo. Lo que me dice esto es que si yo tengo una base, tengo una única manera de escribir ese elemento como elementos de la base, ¿ya? Es decir, que solo hay un posible conjunto de escalares tal que representan ese elemento. Entonces, vamos a hacer un par de ejemplos. Para trabajar en grupo, cuando vayan a trabajar en grupo, ustedes pueden compartir su pantalla, activar su cámara, sería bueno que se vayan conociendo. Entonces, les voy a poner aquí 4 ejercicios cortitos y la idea es que ustedes digan qué es. Entonces, vamos a poner este elemento aquí, 2, 0. No, usemos las canónicas para empezar, para ser más fácil. Entonces, esta es la base canónica de ¿quién? De un vector. ¿De un vector? ¿Cuál vector? DRN. No, R2. exactamente. De R2. Determine este como combinación lineal. Uy, Dios mío. Combinación lineal de B, ¿ya? Aprendimos otra base, esta base de aquí, por ejemplo, era 1, 0, 0, 0. Pongámosle aquí base 1 y base 2 para que sea más fácil. 0, 1, 1, no, aquí era un 2. 0, y esto era 0, 0, 0, 4. Esta es una base de la base de W. Entonces, determine como combinación lineal de B2. Esto es B1. Entonces, si B igual a 1x, 3x es base, determine
determine P de X igual a 5X más 11 como combinación lineal de B3. Entonces, esto es B3, B1, B2, y me falta 1. Y si B4 igual a ¿ya? Es base de las matrices 2 por 2. Determine las coordenadas. No, perdón. Determine la combinación lineal. Coordenadas todavía no aprendemos. Determine la matriz A como combinación lineal de B4. Listo. Entonces, ¿alguna pregunta? Más bien, pueden tomar la fotito de del ejercicio para que puedan compartir entre ustedes. ¿Ya? ¿Ya tomaron la foto? ¿Sí o no? Sí. Ya. 4 minutos. Quiero la respuesta de esos 4 ejercicios.
Listo. ¿Quién me da su opinión sobre sobre el primer enunciado? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿O qué proponen ustedes hacer? Ver si es independiente. Esto ya habíamos probado. Ustedes ya probaron que esta es una base. Entonces ya sabemos que B1 es una base, es la base canónica de R2. Lo que yo quiero saber es cómo escribir X como combinación lineal de los elementos de B1. ¿Cómo se escribiría? Dígame, Nemesis. Es que dijo lo que iba a decir, A ver, pero ya. es que justamente no sabía cómo redactarle bien, pero es con igual la combinación lineal sería con alfa por los elementos de ese conjunto y eso igualarle a ese vector de 5 y 6. Y Ujú, con eso perfecto. determinan los valores de alfa 1 y alfa 2. Y así escribo la Ya. combinación lineal. ¿Cuánto es alfa 1? 5, ¿Cuánto es alfa 2? 6. ¿Existe alguna otra manera de yo escribir esta ecuación? ¿Existen otros valores de alfa 1 y alfa 2 para que la ecuación estrella sea verdad o esas son las únicas opciones? ¿Qué opina el público? ¿Se les ocurre otra manera de seleccionar alfa 1 y alfa 2 para que la ecuación estrella sea verdad? O sea, sería equivalente a escribir de 10 medios, 12 medios. Ah, no, eso es el mismo Eso. número. Es el mismo Ajá. número. No, yo Porque hay digo una y con otra. números diferentes. ¿Hay No, alguna manera de hacerlo con números diferentes? No. no, No, es imposible. Entonces, eso es lo que me dice este teorema de aquí, que existe una manera única. Pero esta manera única es si y solo si estamos hablando de una base. Si es que no fuera una base, podríamos encontrar constantes diferentes que hicieran esto cierto. ¿Ya? Hagamos el ejemplo 2. ¿Quién me cuenta qué constantes? La base 2 ya demostramos al principio de la clase que era base. Ahora quiero escribir A como combinación lineal de elementos de B2. ¿Qué hago? Tendría que escribir que 1, 2, 2, 5, la matriz. Es igual. Bueno, primero sería sea alfa 1, alfa 2, alfa 3, elemento del campo. Y ahí sí. ¿Ya? Y ahí sí, alfa 1 multiplicado la primera matriz de la base 2. La alfa 2 con la segunda. Y así con la tercera. ¿Ya? ¿Y entonces? Igual la conclusión de que se forma el sistema de 2 alfa 1 es igual a 1. O ya le doy los valores directos. Déjenme los valores directos. ¿Cuánto valdría alfa 1? Bueno, si no me equivoqué, creo que sería un medio. ¿Ya? Alfa 2 sería 2. ¿Ya? Y alfa 3 sería 5 cuartos. Ya. Pregunta al público, ¿hay alguna manera o alguna otra forma de escribir alfa 1, alfa 2, alfa 3, tal que la ecuación asterisco sea cierta? No. Mi sobrina dice, no. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo con que no o a alguien se le ocurre que sí? ¿Sí o no? Jóvenes. De acuerdo, sobrino. Ya, gracias. Ya me estaba desesperando así.
Me pueden decir no entiendo, así, o sí entiendo, pero si no, no puedo avanzar. Ya hablamos de eso. A largo y tendido un día. Vamos al ejemplo 3. Entonces, el ejemplo 2, perdón, para cerrar bien, me comprueba lo que les dice. B es una base, entonces hay una única manera de escribir un elemento como combinación lineal de ellos. Es decir, existen únicas constantes que hacen la ecuación asterisco, ¿verdad? Hagamos lo mismo para B3. ¿Quién me dicta qué tengo que hacer si quiero escribir P como combinación lineal de elementos de B3? Puedo poner primero sea alfa 1 elemento de los reales. ¿Ya? Y después un Q de X que sea igual a A más BX. ¿Que sea igual a qué? No, un Q de X, no P de X, un Q de X que sea igual a más BX. Q de X que sea igual a A más BX, ¿ya? Después de ese Q de X es igual a alfa 1 por P de X. Y ¿Así? eso le igual, sí, eso le igual. Ya, no. Me queda A Lo más que quiero BX. escribir, no, párenme la mano, párenme la mano. Lo que yo quiero escribir es P como combinación lineal de B3. Entonces, en lo que usted me dicta no interviene para nada B3. ¿Cómo le arreglo? Sería P de X igual a alfa 1 por 1 más alfa 2 por X más alfa 3 por 3X con alfa 1, alfa 2, alfa 3 elementos de los reales. Entonces, P de X que es igual a 5X más 1 igual a alfa 1 por 1 más alfa 2 por X más alfa 3 por 3X, ¿ok? Donde alfa 1, alfa 2, alfa 3 es elemento de los reales. Completamente de acuerdo. ¿Qué valores tomaría alfa 1, alfa 2, alfa 3? ¿Qué me dice? Alfa 1 sería igual a 11. Ok, alfa 2. En ese caso, ¿no tendría que hacer alfa 2 más 3 alfa 3 igual a 5? Como usted quiera. ¿Cuánto vale alfa 2? Alfa 1 no es 1, Inge. Alfa 1 igual a 1, ¿ya? Alfa 2 sería 2 y alfa 3 sería 1. ¿Ya? Esa es una opción. ¿A alguien se le ocurre otra opción? Sí, tal vez que alfa 2 sea igual a 4 y alfa 3 igual a 1. Si no Eso ya no estoy me da 5. Entonces, no. Creo que me Alfa 3 confundí. igual a 3 La intención es y buena, alfa 2 solo, menos 4. a ver, alfa 2 menos 4, alfa 3, ¿cuánto? 3. 3 y el alfa 1, Sigue siendo 11. 11. 1 nomás. Es que P de X es 5X más 11. No, es más 1. Ah, más Arriba está 11. más 11. Ah, más, ya, ok. Entonces, ya, perdón. Copié mal. Entonces, aquí sería 11, aquí sería 11 y aquí sería 11. Ya. Y yo me imagino que ustedes van a estar pensando, diciendo, no, pero Inge, o profe, o Yandira, lo que quieran, hay otra forma, digamos, yo diría alfa 2 tanto, alfa 3 tanto, y también sale. Y van a estar en lo correcto. Entonces, ¿qué salió mal? ¿Será que el teorema está mal o hay algo que hicimos mal? No 3 no es demostramos una que base. no es una base. No demostramos que B es una base. B3 no demostramos que es base. Y eso no es base. No es base. No es base. ¿Por qué no es base? Porque tengo dos términos expresados como combinación lineal de otro. Exactamente No eso. ser independiente. No es un conjunto linealmente independiente porque 3 se puede escribir como un escalar multiplicado por X. ¿No es cierto? Ustedes notan aquí. Entonces, eso quiere decir que B no es base. Esta es una mentira. Esta no es base porque B3 es linealmente dependiente.
Entonces, el teorema solo se aplica cuando estoy trabajando con conjuntos linealmente dependientes. Este no es el caso, por lo tanto, B3 no es base y por eso es que me pasa que tengo varias maneras de escribir lo mismo. Existen diferentes constantes que me llevan al mismo vector. Entonces, esa es la diferencia. ¿Alguna pregunta o hacemos el ejercicio 4? Preguntarán nomás, muchachos. Dígame. Saco los valores menos 4, 3. ¿Aló? O sea, sus compañeros, cualquier ¿aló? valor. Ajá, cualquier valor que verifique la ecuación. No son los únicos, es lo que les digo. Usted me puede decir, no, profe, yo puse 11, 5, algo. Y también sale, sí. Hay muchas formas de escribir esto de maneras diferentes. Entonces, únicamente, si es que estoy hablando de una base, va a haber una forma de escribir esto. Si es que no es base, voy a tener un montón de formas de escribir. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Listo, Melanie. Terminemos con el ejercicio 4. El ejercicio 4, entonces hagamos lo mismo. Quiero escribir A como combinación lineal de los elementos de B4. ¿Cómo le hago? En ese caso, tampoco sería base porque tiene el 0 elemento. Entonces, Perfecto. directamente se puede decir Entonces, que es linealmente dependiente. perfecto. Entonces, esa era mi intención con este ejercicio. Entonces, noten ustedes que solo haciendo esas dos simples inspecciones, viendo que algo no sea combinación lineal de otra cosa o que esté el 0, ya se pueden dar cuenta si es que algo es linealmente independiente o no. Y ahora, con lo que hemos aprendido, nos podemos dar cuenta si es que algo es base o no, porque si no es linealmente independiente, entonces no es base. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso nos va a pasar lo mismo de arriba, porque tengo al 0. Lo voy a escribir rápidamente para que se den cuenta nada más y quede el ejercicio completo. Yo hubiera podido escribir esto, 2, 3, 4, igual a alfa 1 por 0, 0, 0, 1, más alfa 2 por 0, 0, 0, 0, más alfa 3 por 0, 0, 1, 0, 0, más alfa 4 por 0, 0, 1, 0, más alfa 5 por 1, 0, 0, 0. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes me van a decir de dónde. Para que esto funcione, el alfa 1 tiene que valer 1, el alfa 3 tiene que valer 3, el alfa 4 tiene que valer 2, el alfa 5 tiene que valer 4, pero, el alfa 2 puede valer lo que sea. Y entonces no hay una manera única de escribir esto. ¿Ya? Ok. Si tienen preguntas me avisan. Solo que veo 15 minutos, entonces quiero hacer dos cosas más para terminar bien la clase. Entonces, el teorema 17 lo que me está indicando es como el recíproco. Que si yo tengo un conjunto el cual permite construir a cualquier elemento de la base de manera única, eso quiere decir que esa es una base. ¿Ya? Entonces, es una manera de demostrar lo mismo. En general va a ser para ustedes mucho más rápido. Si es que quieren demostrar que algo es base, demostrar que es linealmente independiente y que genera el espacio. El viernes vamos a seguir aprendiendo maneras para resolver o llegar a la conclusión de una manera más sencilla. Por ahora es importante que las bases estén claras, ¿ya? Entonces, el ejercicio 17 dice que si tengo un conjunto que genera de manera única todos los elementos, es base, que es el regreso del ejercicio anterior. Entonces, ambos lo que nos dicen es que si yo tengo una base, voy a tener una manera única de escribir cualquiera de sus elementos, que es muy bueno. Tenemos finalmente, para terminar la clase de hoy, ahí no me va a faltar, perdón,
No, no es para terminar la clase de hoy porque me falta un teorema chiquito. Pero para casi terminar la clase de hoy, este teorema lo que me dice es que si yo tengo un conjunto que genera al espacio, se tiene que algún subconjunto de ese conjunto es una base. Es decir, yo puedo tener el conjunto, por ejemplo, AB, B1 igual a 1, 0, 0, 2, 0, 0, 3, 0, 0. Pregunta, ¿ese conjunto, antes de que acabe de escribir siquiera, es linealmente independiente o no? ¿Qué me dicen? ¿B1 es linealmente independiente o no? No. No, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tengo estos elementos que se pueden escribir como combinación lineal del primero, ¿ya? Entonces, este no es una base, no es linealmente independiente, no es nada, ¿de acuerdo? Pero, si es que yo calculo el conjunto generado por B1, yo voy a obtener R3. Ese es un teorema que vimos la clase anterior. Entonces, este de aquí y este de aquí forman la base. Estos son elementos extra. Entonces, nosotros, puede quedar de ejercicio para ustedes. Ustedes pueden demostrar que este conjunto B1 genera a R3, pero no es linealmente independiente. Entonces, lo que dice este teorema es que yo puedo, si es que yo tengo un conjunto que genera el espacio, va a existir un conjunto, no sé, cualquier cosa, F subconjunto de B1, tal que SB va a ser base de R3. Entonces, en nuestro ejemplo, si yo quito los vectores que están en amarillo, nos damos cuenta que estoy con la base canónica y la base canónica genera efectivamente a R3. ¿De acuerdo? Entonces, estaríamos de acuerdo con el teorema. Me da dos ejemplos más. Entonces, aquí muestra las matrices 2 por 2. ¿Y qué elemento tendríamos que quitar? Ah, bueno, no, mentira. Aquí ya está la respuesta. Entonces, no está muy interesante como ejercicio. Pero lo que hace es quitar... ¿Qué horror? No me doy cuenta cuál quita. Quita este elemento de aquí. Entonces, este es combinación lineal de los anteriores. Y lo que dice es que si quita este elemento, el de acá sigue generando el espacio, pero además ahora ya es LI también, entonces por eso es base. Nosotros tenemos aquí un pequeño ejemplo que vamos a hacer completamente. Tenemos estos tres vectores y tenemos que esto genera a un espacio W. Ni siquiera sé cuál es, pero yo sé que ese es W. Entonces, lo que yo debería hacer es quitar un elemento de esos cuatro y con eso obtendría una base para W. Vamos a hacer eso, pero para que me quede todo la clase completa de hoy, simplemente vamos a ver que el teorema 19 que me dice todo espacio vectorial tiene una base. Entonces, yo siempre estoy en la capacidad de demostrar, de encontrar una base de un espacio vectorial. No puede pasar nunca que me den un espacio vectorial y la respuesta sea no puedo encontrar la base. Eso es imposible. Siempre puedo encontrar la base. Lamentablemente no estamos haciendo la demostración, pero ustedes sepan que si les dan un espacio vectorial, siempre pueden encontrar una base. Listo, entonces terminemos la clase de hoy haciendo el ejercicio 18. Entonces, tengo el vector B1 menos 5 más 4x, B2 igual a... Ay, listo. No sé por qué no está escribiendo bonito esto. B2 es igual a 5 menos... Sí, no escribe bonito, ¿qué será? 2x
tienen B3 de X igual a 2 menos X más 2X al cuadrado. Y tienen menos B4X igual a 6 menos 2X menos 6X al cuadrado. ¿Ya? La pregunta es, entonces, tenemos este conjunto, no sé, H, formado por B1, B2, B3 y B4. Aquí sería X elemento de lo real, ¿sabes? Entonces, la pregunta es, ¿nos damos cuenta que hay algún elemento que sea linealmente independiente entre ellos? Que un elemento sea linealmente, que sea combinación lineal de los otros, tal vez, ¿se nota al ojo? ¿O deberíamos hacer algún cálculo? O sea, tal vez creo que el vector, el V4 puede ser escrito como 3 veces V3 y de ahí tratar de seguir operando el resto a ver los números para que coincidan, porque sí son combinación lineal. Ya. Entonces, B4 sería 3 veces, 3 veces B2, eso ya sería 6 menos 3X menos 6X2. Entonces ya casi está, solo tenemos que arreglar esta parte de aquí. ¿Cómo sería? Tengo que sumar B1 o B2. Digamos que sumo B2. Si sumo B2X, se suma 5 aquí y se suma menos 2X, ¿no es cierto? Entonces ahí tendría menos 5X y necesito tener menos 2. Entonces tal vez con el signo opuesto. Si multiplico por menos 1, me quedaría menos X. Si multiplico por menos 2, aquí tendría más 4 más 4 menos 3 más 4 menos 3 tendría más 1. Todavía no me alcanza. Si multiplico por 3 tendría 6. Aquí tendría 6 menos 3 tendría 3. Ahí como que se me pasa, entonces es una fracción. ¿Quién me quiere ayudar? ¿Nadie? Aquí tengo entonces 6 menos 3X más 6X al cuadrado. Ya, entonces por lo menos esta parte ya está. ¿Ya? ¿Qué hago entonces? Si sumo B1, aquí tendría menos 5 menos 2X. Ahí tendría menos 5X. Y necesito tener menos 2. Ah, perdón, aquí es más 4. Ahí tendría más 1X. ¿Qué hacemos, jóvenes? Y si le sumo el B2, aquí sería 5 más, perdón, 5 menos 2X. Entonces ahí tendría X. ¿Cómo le altero para que me sirva? ¿Nadie? ¿Resolvemos el sistema? En 4 minutos, ¿a nadie se le ocurre al ojo? Inge, podría ser el que ya tiene 6 menos 3x, ese de ahí. O coge las otras dos y las suma y me da 2x. Y ese 2x le divide y le suma eso. Y ahí me da la respuesta. A ver, Entonces, no sé si hago más 2X más B1X. y estas dos ¿Ya? divide para 2.
B1 y B2. Entonces dividido aquí para dos. sería por un medio y por un medio. Ajá. No. O sea, primerito B1 más B2 y esas dos divide para un medio. Qué chistoso, pero Bueno, es es lo lo mismo. mismo, pues si saco factor Sí, común sí, es lo perdón. mismo. Ya, Ya, lo ahí que sí. pasa es que la operación sumo esas y multiplico por esa no lo puedo definir. Esta multiplicado cada uno por escalar sí puedo. Y como usted mismo se dio cuenta, da lo mismo. ¿Ya? Y entonces, ¿cuánto me da? Me da X, ¿no es cierto? Era X. Entonces, aquí multiplico por un medio, aquí multiplico por un medio. Entonces, esto me da 6 menos 2X más 6X al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, me acabo de dar cuenta de que este es combinación lineal de los otros. Entonces, yo lo que quisiera demostrar es si es que B, formado simplemente por B1, B2 y B3, es base de el conjunto W. Entonces, si es que este conjunto es LI, la respuesta sería sí. Si es que no es LI, la respuesta sería no. Eso les queda de tarea a ustedes demostrar. Terminamos. No, solo una cosa, por favor.